bienvenidos todos. Mi nombre es Juan Ángel Soto, soy el director de la editorial Homo Legens y es un placer pues, daros la bienvenida a este evento de presentación, que no es presentación, de un libro que ya fue publicado por esta casa hace casi un par de años. Pero bueno, antes de entrar en materia, lo que corresponde es presentar a este señor que tengo a mi izquierda, archiconocido por parte de todos, Juan Manuel de Prada, autor, escritor de reconocidísimo prestigio, con una trayectoria literaria de casi 30 años, diría yo, ¿no? 30 años. Se van acercando. Se van acercando. Sí. Súper joven, por supuesto, por otra parte. Y que ha publicado pues obras conocidísimas, entre otras, y más recientemente, ¿no? Una biblioteca en el Oasis, que fue publicado por la editorial Magnificat, y por esta casa, a finales del año pasado, el libro Una enmienda a la totalidad, también muy interesante. Pero bueno, lo que hoy nos ocupa es esta maravilla, Cartas del sobrino a su diablo, en la que tomas prestado, cambiando, ¿no? Haciendo un juego de palabras, el título y también, bueno, los personajes, ¿no? de C.S. Lewis o Lewis. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos como que no sabemos la pronunciación en inglés? O... Mejor hacemos como que no la conocemos, que es lo tradicional. Lewis, ¿no? De C.S. Lewis. Momentos maravillosos donde la gente decía Charles Boyer, John Vine. Pues como decía, ¿no? Toma prestado ese título de C.S. Lewis, yo creo que fruto de su admiración, no tratando de emular, ¿no? el fondo de la obra, y nos da unas perspectivas pues muy interesantes en esa España de 2020, que como todos recordaréis, pues es una España pandémica, coronavírica, cuasi apocalíptica. Y la primera pregunta es obligada, y es, Juan Manuel, si fue la valentía o la insensatez lo que te llevó a este ejercicio de disidencia intelectual, ¿no? Para publicar, que no he comentado, estas 31 cartas. Fueron publicadas originalmente. 33, yo diría, ¿no? ¿O son 31? 31. Si he hecho bien mis deberes, sí. Que alguien lo compruebe. 31 cartas que fueron publicadas en ABC. Ahí también te preguntaré por la insensatez, de cara a poner nerviosos a los de ABC. Fueron publicadas y con una mayor extensión luego fueron recogidas en este libro. Entonces, retomando la pregunta, ¿valentía, insensatez, una combinación de ambas? Bueno, Juan Ángel, muchísimas gracias por tu presentación, tu cariñosa y espléndida presentación. Muchas gracias a todos los presentes hoy aquí. Es un gusto estar con todos ustedes. Tengo aquí una gran amiga, a quien veo, Elvira. Qué gusto volver a verte. Qué alegría. Es la viuda de uno de mis grandes amigos y maestros, el actor y director Paul Naschy, a quien yo siempre he tributado especial cariño. Y gracias por estar aquí hoy. Y muchas gracias a todos en general. Seguramente que hay más rostros conocidos, pero con el mareo así, pues no distingo. Pero me llama mucho la atención ver a mi querida Elvira. Bueno, efectivamente lo que vamos a hacer es como una especie de representación, ¿no? Pues valga la palabra. Es decir, volver a presentar una cosa que ya fue presentado, pero con la perspectiva de un año después o año y pico después, ¿no? Eso también le da un componente especial. Volver a hacer las cosas que te gustan está muy bien. Esto lo descubrí en una boda. No era una boda, era un bautizo. Era un bautizo en donde nos invitaban a una cena maravillosa, la típica cena que se alarga. Y entonces en un determinado momento, a altas horas de la madrugada, empiezan a servir comida otra vez. Digo, ¿yo qué es esto? Y me dicen, la recena. Y ese concepto que yo no conocía, me maravilló. O sea, yo soy un gran partidario de la recena, ¿no? Porque yo siempre me levanto por las noches con hambre y entonces me dicen, mujer, ¿qué haces? Digo, voy a la recena. La recena es un concepto muy, muy valioso porque cenas de otra manera. O sea, cenas ya sabiendo lo que estás haciendo. Y entonces ahora ya podemos también hablar de este libro sabiendo lo que es, lo que ha sido, etcétera, etcétera, ¿no? Esta historia a mí se me ocurre cuando declaran el confinamiento. Cuando declaran el confinamiento, yo me doy cuenta que se han creado las condiciones para que el mal campe por sus fueros. Para que el mal campe por sus fueros. Y para que campe, además, de una manera que hasta ese momento era impensable, ¿no? Tradicionalmente el mal, y esto ocurre en el libro de
de C.S. Lewis al que homenajeo, ocurre que el mal siempre se enmascara de bien. Es decir, el mal trata de ser modosito, el mal trata de ser exquisitamente respetuoso de los derechos y libertades. El mal siempre trata de acomodarse al espíritu de su tiempo para poder pasar inadvertido, digámoslo así, ¿no? Sin embargo, yo me di cuenta que en ese momento se habían creado una serie de condiciones que permitían que el mal, sin provocar rechazo, sin causar un grave quebranto, sin que la gente se rebelara, sin que hubiera una especie de reacción automática, el mal podía desplegar estrategias que hasta ese momento no se habían conocido o solamente se habían conocido especulativamente. Es decir, el mal ya no necesitaba transformarse de bien, sino que el mal podía actuar como tal, pero ser aceptado como el bien. Esta, digamos, es la idea que está en el fondo de este libro, ¿no? Entonces, efectivamente, me acogí a la fórmula del libro de C.S. Lewis, Las cartas del diablo a su sobrino, en donde, como todos saben, pues un demonio veterano, un demonio ya con muchos espolones, con muchas conchas, le da instrucciones a un demonio novato para conquistar las almas de los hombres, para arrebatárselas al enemigo, digámoslo así, ¿no? Que en este caso el enemigo, desde la perspectiva diabólica, es Dios. El libro es muy sorprendente. El libro es muy sorprendente porque muchas de las tácticas que ahí el viejo Scrutopo, que es como se le denominó en la traducción española, muchas de las tácticas que le propone a su sobrino, hoy son tácticas que ya estamos totalmente familiarizados con ellas, ¿no? Pero que en aquel momento resultaban novedosas e incluso, digámoslo así, subversivas o desconcertantes, ¿no? Pues, por ejemplo, ese es un libro publicado en plena Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, que era una de las naciones beligerantes. Pues, por ejemplo, Scrutopo le recomienda a su sobrino que propague el pacifismo, ¿no? Que hable de las ventajas de la paz, de lo buena que es la paz, de lo bueno que es... que son, supongo que en algún momento, a un lector inadvertido de la época le tenía que resultar extraordinariamente disolvente, ¿no? Subversivo, ¿no? Sin embargo, me di cuenta que todas estas tácticas que emplea Urugario, el sobrino, en la obra de Lewis, han sido desbordadas, han sido rebasadas. Es decir, efectivamente hoy el mal ya puede actuar con mucha menos prevención, con mucho menos disimulo, con mucha menos ambigüedad, ¿no? Y por lo tanto decidí que el tono, más que ese tono irónico, pero a la vez discursivo de la obra de Lewis, pues tendría que ser más un tono arrebatadamente satírico. Es decir, la única manera de hoy en día hacerle perceptible a la gente que ya está envenenada por el mal y que ya lo ha asimilado como algo natural, la única manera de hacerle consciente de lo que el mal es adoptar un tono muy cínico, muy sarcástico, muy hiriente, digámoslo así, ¿no? Aparte, por supuesto, tampoco quería imitar ni el estilo ni los postulados de Lewis, ¿no? Quería hacer una obra que tuviera, digamos, una autonomía. Pues una obra, tampoco me lo planteé como una obra, me lo planteé como un juego. Lo que pasa es que efectivamente fue un juego difícil porque fue un juego que se encontró con bastante hostilidad por parte tanto de la propia casa, del propio periódico donde se publicaban los artículos, como por parte del público, ¿no? Que
que en esos momentos estaba muy concienciado con todas las mamarrachadas que nos obligaron a hacer en aquellos meses, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, del aplauso, el célebre aplauso en los balcones, el célebre aplauso en los balcones. Y claro, que escribías un artículo burlándote del aplauso en los balcones, en ese momento... Es persona non grata. Es que, claro, recordemos, pongamos las cosas en contexto. Claro, ahora podemos criticar ciertas cosas que en aquel momento eran incontestables, ¿no? Bueno, en aquel momento parecía como lo normal, ¿no? Parecía lo normal. Entonces, claro, si ves un artículo escrito desde la perspectiva de un demonio que se regocija, se descojona de los subnormales que son los españoles, que mientras el gobierno no da a los médicos o a las enfermeras una mascarilla para protegerse del virus, ¿no? Pero en cambio te dice que salgas a aplaudirles, ¿no? Pues claro, hoy nos damos cuenta de la habilísima y malvada estrategia que era, claro, era nublar nuestro sentido común. Y más que nuestro sentido común, el de los llamados sanitarios, que ese es un tema sobre el que todavía no se ha hablado. Es decir, si los llamados sanitarios se hubieran rebelado en esos momentos y hubieran denunciado lo que el gobierno estaba haciendo con ellos, las cosas no hubieran sido como fueron. Uno de los dramas de España es que el veneno ideológico se ha infiltrado en los gremios, en las profesiones, y uno de los gremios más envenenados es el gremio sanitario. De tal manera que había miles de sanitarios a las órdenes de una ideología, de un partido político, que eran los que aseguraban que no hubiera una rebelión en ese gremio y que, por lo tanto, mientras se morían, se contagiaban, pues encima agradecían que los pobres españoles salieran al balcón a hacer así, ¿no? Que era una cosa verdaderamente lastimosa, ¿no? Sí, una muestra más del aborregamiento patrio, ¿no? Has mencionado la infección ideológica, has mencionado también los subnormales patrios. En el libro señalas que España era un país, entonces, imagino que coincidirás en que lo sigue siendo ahora, aunque haya habido un cierto despertar, por lo menos con esta perspectiva que da estos 2 años que han transcurrido, pero que España era un país maduro para el rey de la mentira, ¿no? En este caso el demonio. Sí, sin duda, sin duda. Vamos a ver, yo creo que... yo creo que para abordar lo que es el tiempo presente tenemos que cambiar un poco el chip, ¿no? Es decir, yo creo que en realidad, en gran medida, los españoles, y yo me atrevería a decir que en gran parte, en gran medida, la parte más sana de la sociedad española está trabajando con una programación descatalogada. Está trabajando con contextos que no responden a la realidad. No responden a la realidad, ¿no? Esto se percibe mucho, lo que la gente entiende por comunismo, el intento de aplicar lo que la gente entiende por comunismo a la realidad actual, pues no tiene traducción, ¿no? Lo que la gente entiende por comunismo son ideas propias de la sociedad de la Guerra Fría, y ese comunismo nada tiene que ver con Podemos o nada tiene que ver con la izquierda de hoy, ¿no? Entonces, cuando tú aplicas modelos obsoletos a la realidad presente, pues a lo que llegas es a conclusiones totalmente erróneas. O sea, te quiero decir, por poner un ejemplo, pues no sé, un comunista a la antigua usanza, pues un matrimonio homosexual o un cambio de género le parecen aberraciones burguesas que hay que aplastar, ¿no? Aplastar como sea, ¿no? Con las leyes o con los tanques o con lo que haga falta, ¿no? Claro, si tú pretendes aplicar el concepto de lo que el comunismo fue a las realidades de lo que es la izquierda hoy, pues entras en cortocircuito. Y si tratas de asimilarlo, llegas a conclusiones erróneas. Entonces, en este sentido, creo que por una parte, por una desubicación en la parte sana de la sociedad, y por un envenenamiento de la parte seguramente mayoritaria y más podrida de la sociedad, pues realmente sí, yo creo que el reinado de la mentira lo tenía muy sencillo. Esto es así. Pero hoy, desgraciadamente, en España hay un altísimo porcentaje de la sociedad
que se cree lo que le cuentan en los medios de comunicación. Y durante la plaga del coronavirus, pues hombre, salvo algún medio heroico, pero minoritario, pues la realidad es que medios de izquierdas y derechas decían lo mismo. Es decir, estaban contando la misma historia, estaban, bueno, manteniendo en todo caso una trifulca partidista, ¿no? Que si el gobierno trata de dar un golpe de Estado o no trata de dar un golpe de Estado, pero en realidad eso no era importante. En realidad lo que estaba produciendo era un golpe de Estado antropológico. Es decir, no se estaba tanto tratando de sortear las defensas que el Estado liberal tiene para impedir la tiranía, suponiendo que él en sí mismo no sea una tiranía, sino que lo que estaba era propiciando un cambio en las almas. Un cambio en las almas, ¿no? Este es un tema que la gente no capta. Y desde ese punto, pues desde ese momento, efectivamente, o sea, yo creo que se había ido produciendo durante las últimas décadas un proceso de ingeniería social que ya estaba muy maduro y que permitía que la gente aceptara cosas inaceptables. ¿Es esta concepción o este cambio de paradigma antropológico, que por supuesto tiene su reflejo en la política, a lo que te refieres con el concepto de biopolítica? El concepto de biopolítica es un concepto que, bueno, no es que lo cree, sino que le da forma a Foucault, un filósofo neomarxista francés, que creo que tiene razón, ¿no? Es decir, generalmente la política, para imponer sus designios, el poder para hacerse hegemónico, necesitaba una serie de instituciones que no necesariamente tenían que ser políticas, ¿no? O sea, podían ser militares, podían ser sociales, podían ser religiosas, una serie de instituciones desde las cuales se creaba un marco en el que tú te podías desenvolver y fuera de ese marco pues te convertías en un apestado. Esto podríamos decir que la política siempre se ha regido así, bajo cualquier forma política, democrática, monárquica, oligárquica, como tú quieras, ¿no? Siempre había unas instituciones que decretaban leyes o decretaban costumbres o decretaban formas de vida que tú aceptabas como algo externo a ti. Y Foucault considera que la biopolítica lo que hace es que tú te conviertas en el controlador de ti mismo, es decir, que el poder tiene la habilidad para que tú interiorices aquellas normas de conducta que a él le interesan para tenerte domesticado. Es decir, que ya no necesita domesticarte con la porra o con la cárcel. Este sillón es tremendo, ¿eh? Este sillón es brutal, ¿eh? Parece que ha despertado Orca, la ballena asesina, de repente, ¿no? Sino que el poder moldea tu conciencia, vacía tu pensamiento. En esto los medios de comunicación creo que tienen una importancia fundamental. Es decir, yo creo que cuanto más tiempo estamos enchufados a los medios de comunicación, más vaciamos nuestra cabeza, nuestra alma y permitimos que nos la llenen con, bueno, pues como hacen con los animales disecados, ¿no? Le sacan lo que tienen de vivo dentro de ellos, las vísceras, y las llenan de serrín o de paja, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que a través, sobre todo, de los medios de comunicación, de la propaganda, te van vaciando por dentro, te van llenando con ideas que no son tuyas, con ideas que tú aceptas, ¿no? De Risto Mejide, de Ana Rosa Quintana, o de cualquier otro tarao o analfabeto televisivo, y tú te piensas que lo que te están diciendo es algo que tienes que hacer tuyo y que tienes que repetir como un lorito, y además llegas a la conclusión, además, de cuando lo estás repitiendo como un lorito, es algo tuyo, o sea, es algo que ha nacido dentro de ti. Este es el gran misterio azufroso, ¿no? Misterio oscuro de la propaganda en las sociedades modernas, ¿no?
Y sí, yo creo que ellos llegaron a la conclusión de que la fruta estaba madura, es decir, de que ese proceso se había completado en una mayoría social y que iba a haber muchas personas que iban a reaccionar tal y como ellos querían, pero sin sentirlo como una imposición, sino como algo que ellos no es que acataran voluntariamente, sino que ellos consideraban que era lo que tenían que hacer, que era como una obligación moral. Y que lo concebían como propio. Como algo que era lo debido, lo debido incluso moralmente, ¿no? Y esto pues, ha propiciado situaciones verdaderamente impresionantes que ahora nos empiezan a asombrar, pero que dentro de unos años nos dejarán perplejos. O sea, en España, no solo en España, vamos, en todos los países occidentales han ocurrido cosas verdaderamente impresionantes, ¿no? Eso de pensar, por ejemplo, que una persona que no está vacunada es alguien que te hace daño a ti que estás vacunado. Una cosa increíble. O sea, pues, mis padres, por ejemplo, pues durante los últimos 10 o 15 años se han vacunado de la gripe. Yo no me vacunaba. Yo cuando iba a casa de mis padres, a mis padres jamás se les ocurría pensar que yo, como no estaba vacunado, iba a contagiarlos. No, la idea era que si tú te habías vacunado, precisamente lo que hacías era impedir que el que tuviera la gripe te contagiara. Y de repente, no se sabe cómo, había millones de personas en España diciendo que es que los no vacunados son unos insolidarios que nos quieren contagiar y demás. Y dices, pero ¿estáis locos? Pero estas cosas ocurrieron, y ocurrieron hace unos meses, y probablemente este invierno vuelvan a ocurrir, ¿no? Pero y sienten un precedente muy peligroso, por supuesto. No, hombre, extraordinariamente peligroso, porque tú date cuenta que eso generó conductas alimañescas. Es decir, en España escuchamos, por ejemplo, a un señor que fue ministro de Industria en España decir abiertamente en un programa, no, si el pasaporte COVID no sirve para nada, pero hay que ponerlo para joder a los que no se han vacunado. Lo dijo así, literalmente. Lo dijo así. Y efectivamente lo impusieron para joder. Porque efectivamente no servía para nada. Todo el mundo sabía que no servía para nada, pero lo impusieron para joder. Esto es muy impresionante, pero se hizo. En España se estuvo discutiendo si las personas que no se habían vacunado tenían que recibir o no atención médica gratuita. En España jamás se dijo si las personas que se daban por culo tenían que recibir atención gratuita si contraían el SIDA o no. En España jamás se dijo si las personas que fumaban tenían que recibir atención gratuita o no si contraían un cáncer de pulmón. En España jamás se dijeron esas cosas, porque jamás se pensó que las personas, por hacer cosas que la ley no les prohíbe, se convierten automáticamente en apestados. Nunca se concibió semejante cosa, con nada. Sin embargo, con esto se concibió. ¿Y por qué se concibió? Bueno, se concibió porque se generó ese estado biopolítico en donde el propio ser humano se revolvía contra sus semejantes y verdaderamente se hizo verdad aquella sentencia de Hobbes, ¿no? De el hombre es un lobo para el hombre. Esto es algo tremendo. Y se asignó un reproche moral a ciertos comportamientos, en este caso, por ejemplo, no vacunarse. Totalmente. Y esto, no nos engañemos, esto delata a las sociedades enfermas, pero no levemente enfermas, sino gravemente enfermas. Y esto sí, esto ocurrió. Esto ocurrió, se revolvía a las personas unas contra otras, se les... Sí, no, naturalmente que sigue ocurriendo, por supuesto. No, iba a ocurrir más. Entonces, yo creo que ahí nosotros también, es decir, nosotros, como decía Aristóteles, el hombre es un animal político. El hombre es un animal político y, por lo tanto, el hombre tiene que tomar decisiones políticas. Y nosotros, da igual que seamos pro vacunas, antivacunas, da igual que estemos vacunados una vez, 2 veces, 27, nosotros no podemos aceptar que una parte de nuestros compatriotas, de nuestros paisanos, sean demonizados de formas irracionales. Esto no lo podemos permitir. Del mismo modo que no podemos permitir que a unas personas, por su orientación ideológica o por sus gustos en cualquier ámbito de la vida, sean convertidas sean estigmatizadas, no podemos permitir que las personas por vacunarse o no vacunarse lo sean, ¿no? Y en este sentido,
Yo creo que las personas que hayan decidido vacunarse porque lo han sopesado, han decidido que les conviene, tienen que defender a los no vacunados, ¿no? Estas son ideas que si queremos sobrevivir como comunidad política, tenemos que mantener frente a quienes tratan de anular estas nociones básicas de lo que significa una comunidad política, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. También hay que decir, para no ponernos excesivamente dramáticos, que aunque parezca increíble, tenemos que decir que España no ha sido uno de los países en donde estas aberraciones han triunfado con mayor facilidad. Es decir, que ha habido países como Francia, como Italia, en donde esto se ha llevado mucho más lejos que en España. Pero quizás ha sido por ineptitud de nuestros gobernantes, que no tanto por resistencia ciudadana. No creo que haya sido por ineptitud, no creo que haya sido por astucia más bien. Yo creo que a diferencia de lo que haya podido ocurrir en Francia o en Italia, por poner dos ejemplos próximos, ¿no? Donde creo que hay gobernantes que son auténticos genízaros, es decir, que son fanáticos de las ideologías que representan, que defienden, del papel que representan, porque además, claro, pues uno es un sicario de la banca Rothschild, el otro ha sido el funcionario mayor del pudridero europeo, ¿no? En el Banco Central, etcétera, etcétera. Estas personas saben a lo que sirven, es decir, ellos saben que sirven a un señor con cuernos y rabo, ¿no? Y yo creo que Pedro Sánchez es un jeta. O sea, en el fondo es un jeta que dice, bueno, hombre, pues yo le pongo una vela a Dios, otra al diablo, a mí lo que me interesa es estar aquí, seguir chupando el bote, y que Begoñísima siga con sus másteres y con sus seminarios y tal y cual, ¿no? Y dijo, vamos a ver, estos tíos que sí, que seguramente que él piensa que son cucarachas, ¿no? Que no se han vacunado, que son el 10% de la población, y eso, el 10% de la población son muchos votos. O sea, pues a lo mejor en ese 10% hay un 5% que me votan a mí, ¿para qué voy a perder esos votos? Y yo creo que esa es la razón fundamental, ¿no? Razón que en el fondo hay que agradecer. Es decir, bueno, que en ese componente de... Que no nos den por saco, aunque sea por tacticismo político, ¿no? Sí, por puro tacticismo, por pura conveniencia, por... Bueno, también, para no decirlo todo en negativo, en ese sentido, creo que habría también que pensar que tal vez el temperamento español todavía guarda, aun en sus ejemplares más degenerados, todavía guarda un rescoldo de una forma de vida grata, ¿no? En donde tú no ves a tu prójimo como un enemigo, sino como un hermano, ¿no? Entonces, en este sentido, también a lo mejor tendríamos que celebrar que incluso, repito, en nuestros políticos más lamentables, subsiste un entendimiento de que no se puede convertir una sociedad en inhabitable, como ha ocurrido en Francia o en Italia, ¿no? A mí lo de Italia me ha impresionado muy especialmente. Yo tengo algún amigo en Italia que ha perdido el trabajo por no querer vacunarse. Es decir, en Italia se han llegado a perpetrar auténticas aberraciones. En España, en realidad, lo máximo que ocurrió es que no podías ir a un restaurante, ¿no? Cosa que a lo mejor a algunos les sirvió para descubrir los placeres de la cocina doméstica. No hubo grandes... se intentó, sobre todo desde los medios de comunicación. En ese sentido, yo creo que sí hay que hacer una reflexión sobre los medios de comunicación. Creo que es importante. Creo que la única posibilidad de regeneración de la sociedad española se va a producir entre la gente que no es adicta a los medios de comunicación. O sea, de la gente que los repudia. Yo creo que esto cada vez más es así, ¿no? Es decir, a mí los pronunciamientos así grandilocuentes de Trump, por ejemplo, siempre me han parecido un poco desorbitados, ¿no? Los medios de comunicación sois los enemigos del pueblo, etcétera. Pero bueno, la realidad es que los medios de comunicación hoy en día están en una situación muy precaria, ya no dependen de su capacidad para generar unas audiencias fieles, precisamente porque ellos no son leales a nada, ya no defienden unos principios. Entonces, al final, de lo que dependen es del dinero que les da el sistema.
bien las administraciones públicas, bien los patrocinadores con frecuencia movidos por razones muy oscuras, ¿no? Y esto ha hecho que los medios de comunicación, aparte de unos propagadores de bulos, de falsedades constantemente, se hayan convertido en encizañadores, es decir, en instancias desde las cuales se ha buscado alimentar el odio entre los españoles, ¿no? A mí esto me ha impresionado mucho. O sea, en las cadenas de televisión se hacían encuestas constantemente de ¿usted piensa que a los no vacunados habría que atenderlos, habría que obligarles a que se pagaran su tratamiento, etcétera? Estas cosas se han hecho con naturalidad absoluta en los medios de comunicación, ¿no? Entonces sí, yo creo que en estos momentos la única posibilidad de regeneración tiene que ser personas que hayan decidido romper con todo esto, ¿no? Y para romper hay que mirar atrás y me explico. Antes has hablado de lo equivocado que es la estrategia de traer al presente concepciones, ¿no? O conceptos del pasado. Has hablado, por ejemplo, del comunismo, ¿no? Pero a su vez una sociedad solo es, o una nación incluso, ¿no? Solo deja de estar enferma, solo es libre, por ejemplo, cuando se reconcilia con su naturaleza, su pasado, su historia. En ese sentido, igual que no debemos traer conceptos pasados al presente, debemos echar la vista atrás y tratar de reconciliarnos con algo parecido a lo que ha sido España, aunque eso llama a otra cuestión, que es ¿qué es España?, ¿no? Bueno, yo en líneas generales, y aquí vuelvo un poco al tema central de este librito, ¿no? Yo creo que si uno quiere tener una visión crítica de la realidad, tiene primero que conocer la realidad. Y para conocer la realidad tiene que conocer que la realidad no son solamente los fenómenos materiales, sino que hay una realidad sobrenatural. Yo creo que este es el punto de partida. Yo sé que decir esto es difícil, ¿no? Porque pues, mismamente aquí, en este auditorio y en cualquier auditorio, pues hay personas que tienen el don de la fe y personas que no. Esto es así. Esto es así porque uno no decide tener fe, ¿no? Como que ahora que se lleva mucho esto de la decisión, ¿no? Del choice, ¿no? De la elección. Yo decido tal, ¿no? Pues hay cosas que no puedes decidir. Uno tiene fe o no tiene fe, ¿no? Pero es verdad que si no descubrimos que la vida tiene un componente sobrenatural, es muy difícil que se produzca una conversión, que se produzca una transformación profunda de nuestra vida. ¿Por qué? Porque al final, pues la agitación de la vida nos empuja de forma irremisible, de forma fatal, pues a olvidarnos de este aspecto sobrenatural de nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que la primera condición para una transformación auténtica de las personas y de la sociedad es que volvamos a tener una inquietud de índole espiritual, que nos demos cuenta que lo que nos presentan como realidades puramente naturales tienen un trasfondo sobrenatural. Y a partir de ahí yo creo que uno va poco a poco dándose cuenta de que la realidad que le han montado es un trampantojo, es una falsedad, es un matrix, es un metaverso, digámoslo así, ¿no? Para eso, pues, hombre, tenemos que rebelarnos frente a las formas de vida que nos han impuesto. Yo creo que tenemos que perder las deformaciones que las ideologías introducen en nuestra percepción de la realidad. Tenemos que perder esa noción que es maléfica y destructiva para el hombre moderno, que es la visión de que la ideología, a través de la ideología vas a lograr un paraíso en la tierra. Esto es falso. Nunca va a haber un paraíso en la tierra. Esto es un valle de lágrimas, de hecho, ¿no? Bueno, sí, es una expresión, la expresión de la salve, que ya los curas han prohibido en sus predicaciones, ¿no? Pero sí, la vida es un valle de lágrimas. En realidad, pues en la vida sufrimos muchas contrariedades, muchos dolores, vamos envejeciendo, a medida que envejecemos cada vez tenemos más dolores.
Y bueno, pues eso lo tienes que aceptar con resignación, incluso con, bueno, con cierta, no diré alegría, ¿no? Porque, hombre, Con esperanza. siempre jode, ¿no? Con Pero, esperanza, que por eso es una claro, virtud. tienes que proyectar un poco tus dolores hacia otro horizonte, que no es la muerte física, sino hacia otro horizonte, entonces esos dolores pues, cobran una importancia mucho menor, ¿no? Yo creo que este es el primer paso. Yo creo que este es el primer paso. Y a partir de ahí, pues sí, efectivamente uno tiene que reintegrarse con su pasado, no para repetirlo de forma pasiva o de forma esclerótica, sino para que el pasado sea enseñanza para el presente y para el futuro. Hay que recuperar muchas cosas que se han dado por abolidas o por obsoletas o por superadas, como se dice hoy. No, es que eso es un debate superado, ahora no tenemos que hablar de eso, es un debate superado. No, no hay ningún debate superado. Hombre, sí, puede haber un debate superado, ¿no? De si puedes utilizar un automóvil o no, pero curiosamente esos debates que supuestamente tendrían que estar superados son los que ellos no quieren superar y nos dicen que nos montemos en bicicleta, ¿no? Y que no nos compremos un coche que contamina mucho, ¿no? O que no comamos carne porque no sé qué. No, yo creo que el pasado no hay que traerlo al presente, sino que del pasado tenemos que recuperar aquellas cosas que le dieron vida, que le dieron sustento, que le dieron su savia, ¿no? Y hay muchas cosas muy valiosas que merecen ser recuperadas. También de tono espiritual. Es decir, si hablamos de esa dimensión espiritual, o mejor dicho, de un modo de vida que incluya, no que incluya, que esté profundamente marcado por esa dimensión espiritual, la historia de España, especialmente lo que tiene que ver con Sí, el pero bueno, las cristianismo. realidades políticas, esto lo decía Donoso Cortés, y no solamente él, porque también lo dijo un pensador socialista, Proudhon, no, las realidades políticas en realidad son una especie de versión laica de los problemas religiosos, es decir, detrás de toda realidad política hay una realidad teológica. Esta es una cuestión que Donoso explica muy bien y que es así, es decir, todas las grandes cuestiones políticas, al final, si uno escarba, lo que percibe detrás es un problema ideológico, es un problema teológico, ¿no? Y en muchos de los problemas que tenemos hoy, la nueva esclavitud del hombre, la nueva esclavitud del ser humano, que en momentos como este de la plaga pues cobró una evidencia tan aplastante, pues tienen mucho que ver con el veneno que se introduce en la existencia humana, bueno, que está en el episodio del Génesis, ¿no? Del seréis como dioses, que eso yo creo que luego en el mundo moderno lo introduce primero el liberalismo y luego nuestras democracias actuales, ¿no? Donde se le hace ver al hombre que es Dios. Es decir, que toda decisión que tome es legítima, que su voluntad es soberana, ¿no? Y que puede autodeterminarse, es decir, que puede configurar la realidad según su gusto, según su deseo. Comenzando por pronunciar las palabras de Satanás del non serviam también. Claro, ¿no? La claro, primera claro, autoridad a la que renuncias es a la divina. claro. Y es ocupar el lugar de Dios, es endiosarte, ¿no? Es endiosarte, esto no conduce a nada, esto conduce al fracaso absoluto, porque evidentemente no somos dioses y todo aquello que hacemos en contra de nuestra naturaleza nos va animalizando, no nos va endiosando. Nosotros pensamos que nos endiosa, pero nos animaliza, nos va destruyendo interiormente y por eso hoy pues hay tantas personas que tienen problemas psicológicos o psiquiátricos porque han destruido su naturaleza, no han aceptado su naturaleza. Y su naturaleza al final es el principal signo de humanidad es la adoración, es decir, el hombre necesita adorar aquello que es superior a él, ¿no? Y eso en las formas primitivas de religiosidad, pues adorabas la naturaleza, adorabas los astros, adorabas tal, pero hay un momento de perfeccionamiento de ese sentido de adoración innato en el ser humano que te lleva a pensar que la naturaleza o los astros han sido concebidos por una inteligencia superior a la tuya, ¿no? Una inteligencia de la que tú de alguna manera eres partícipe, que es lo hermoso, sientes que hay algo divino en ti, pero sabes perfectamente que tu naturaleza no es divina y desde ese momento necesitas adorar a alguien, ¿no? Que es el que ha creado los astros o el que ha creado las montañas.
Yo creo que esta es la única posibilidad de una transformación verdadera y radical y también de una fortaleza interior que nos permita resistir los embates de la propaganda, de la biopolítica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene que haber una conversión espiritual, una metanoia, que dirían los griegos, y yo creo que a partir de ahí las vendas se caen de los ojos, es decir, de repente ya muchas cosas que te dicen ya te parecen grotescas. Ahora vamos a la cuestión de la conversión y abrimos el turno de preguntas, pero me voy a tomar una prerrogativa de anfitrión. Voy a hacer una pregunta más. Si siguiendo la tesis de Donoso de que todas las concepciones políticas, ¿no?, parten también de unos presupuestos teológicos, tenemos un pequeño problema, ¿no? Porque los diablos son doctos en teología, saben mucho. Claro. Y por tanto también saben un rato de política. Evidentemente, ¿no? claro. Pues ¿cuán doctos son los diablos? ¿Y cómo los combatimos? Sin duda, que saben mucha teología, esto está muy claro muchamente en el episodio de las tentaciones de Jesús, ¿no? En donde verdaderamente Jesús se enfrenta a un doctor en teología, ¿no? Saben mucho de teología porque, como dice la epístola de Santiago, los demonios creen y tiemblan. Los demonios no son escépticos, los demonios no tienen fe, saben de la existencia de Dios. Entonces, desde esa certeza, ellos saben que Dios existe, sin embargo, lo niegan, ¿no? Y esto es especialmente sobrecogedor, ¿no? Pero precisamente eso es también lo que los hace débiles, es decir, ellos han decidido rebelarse contra algo que saben que existe y tratan de imbuir en los seres humanos esa codicia o esa ambición o ese orgullo que los movió a rebelarse, ¿no? Pero para ello tienen que conseguir que los seres humanos nieguen la realidad, es decir, se ofusquen, no sean capaces de entender la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que el demonio siempre juega con desventaja. Siempre juega con desventaja, ¿no? Incluso en sus actuaciones más espectaculares, siempre actúa con desventaja. Hay un pasaje en El Exorcista, la novela famosa de Betty, Batty, que luego dio lugar a la película, en donde está el padre Amorth, creo que se llama, Carras. Sí, Amorth es un exorcista que murió hace poco. Y está con el viejo exorcista que interpreta Max von Sydow, que tampoco recuerdo su nombre, y hablo de la novela, no sé si esto en la película está. La novela la leí hace poco, porque hice una reseña de ella para una revista en la que colaboro, magnífica. Y entonces el exorcista veterano le dice que en realidad los demonios, cuando toman posesión de una persona, no consiguen que peque. Porque la persona poseída, al igual que la persona que está soñando, no peca. ¿No? Ha perdido su voluntad. Esto en los sueños, aunque tengas unas imaginaciones tremendas, pues no has pecado. Pues eso no hay que confesar. O sea, no tranquilo, aunque suene unas guarradas tremendas o unas bestialidades, ¿no?, que estrangula a todo quisque, pues eso no es pecado, porque en ese momento tú no tienes voluntad. Bueno, pues al endemoniado le pasa lo mismo, el endemoniado no tiene voluntad. Y cuando el exorcista veterano le cuenta esto al joven, al protagonista, dice, ¿y entonces para qué el demonio toma posesión de una persona? ¿Con qué objeto? Y dice, para que los que la rodean desfallezcan, para que quienes le rodean caigan en el pesimismo, para que quienes le rodean pierdan la fe. Eso es algo extraordinariamente interesante que tenemos que ver, ¿no? Es decir, con frecuencia las realidades malignas lo que buscan
no es tanto la perdición o la destrucción de las personas que las encarnan o que las sufren, sino que buscan que nosotros desfallezcamos, caigamos en el desaliento, nos rindamos, ¿no? Porque claro, eso pues, nos golpea muy fuertemente y nos desanima, nos entristece, nos deprime, nos hunde y sobre todo dice, bueno, ¿y todo esto para qué? Pues a la mierda todo, ¿no? Me rindo, ¿no? Esta es la estrategia, esta es la estrategia. Entonces yo creo que frente a esto, frente a esta estrategia del desaliento, que yo creo que por ejemplo con el tema del coronavirus se percibió muy claramente, ¿no? Es decir, hay un momento en el que tienes que aceptar una serie de cosas, da la impresión de que si no las aceptas quedas fuera de la sociedad, eres expulsado, te conviertes en un leproso, te conviertes en un apestado. Yo creo que uno tiene que mantener el coraje. No se me escapa que esto es difícil, esto es muy difícil. De hecho, yo me atrevería a decir que uno de los más graves errores de la Iglesia en los últimos 2 siglos fue pensar que manteniendo reductos donde todavía era fuerte, podía combatir a sus enemigos. La Iglesia, al principio, en el siglo XIX, cuando el liberalismo empieza a adquirir mucha fuerza, la Iglesia dice, bueno, vamos a ver, nosotros todavía somos más numerosos que el enemigo. Entonces nosotros lo que tenemos es que defender la democracia. Si nosotros defendemos la democracia, como somos más, vamos a ganar y por lo tanto el enemigo va a ser derrotado, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? El liberalismo toma la democracia, toda la democracia, pues la democracia se hace liberal. Entonces, desde el momento en que la Iglesia ya no puede ocupar las instituciones políticas, pues vamos a conformarnos con las instituciones naturales, vamos a refugiarnos en la familia. Vamos a formar familias católicas, de tal manera que aunque el régimen político sea anticristiano, nosotros formando familias católicas vamos a conseguir poner un dique. ¿Qué ocurre? Si tú formas familias católicas, las familias católicas se desenvuelven en un mundo anticristiano y al final esas familias, los hijos se enfrentan con los padres se divorcian, inevitablemente la familia sucumbe y la que no sucumbe, pues sí, es una posición heroica, pero es una posición de soledad, es una posición de soledad. Y al final, la Iglesia, ¿qué tuvo que aceptar? Pues que el último reducto era la conciencia personal. Caídos todos los diques, la conciencia personal, invocar la conciencia personal. Pero la conciencia personal, no nos engañemos, la conciencia personal hoy es bombardeada, con un bombardeo de precisión constante. Todos los medios de comunicación están bombardeando tu conciencia personal para decirte que aquello que tu conciencia te dice que es malo, pues aceptes que es bueno. Entonces, yo considero que la única manera de combatir el mal es política. Es política, es institucional. Y en ese sentido creo que la Iglesia, durante los siglos XIX y XX, con estas paulatinas cesiones o intentos de refugiarse en la retaguardia, se equivocó. Se equivocó, es decir, fue una estrategia equivocada. La única manera de transformar el mundo es a través de las instituciones. Porque el ser humano no puede sobrevivir sin las instituciones, tiene que crear instituciones. En ese sentido podríamos tomar como ejemplo el problema del independentismo, ¿no? y de la malignidad del régimen del 78 y de la Constitución, que mucha gente de forma inocente defiende. La Constitución defiende que haya que se puedan defender ideas contrarias a la comunidad política, ideas disolventes de la comunidad política. Permite que quienes defienden esas ideas puedan formar partidos políticos. Defiende que esos partidos políticos puedan concurrir en elecciones.
defiende que a través de las elecciones puedan ganarlas y, por lo tanto, conquistar el poder. Pero una vez que conquistan el poder, les dice que no pueden ejecutar sus ideas. Eso es algo demente. Es algo demente, porque los seres humanos quieren institucionalizar aquello que desean, aquello que quieren, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, que a los agricultores les dijeran: oye, podéis comprar remolacha, podéis sembrarla, podéis cosecharla, pero una vez que la hayáis cosechado, no os dejamos transformarla en azúcar. Os jodéis y no lo transforméis en azúcar. Eso es una cosa de locos. Claro, eso provocaría una revuelta tremenda en esos agricultores que, oye, nos está engañando, eres un capullo. Eso es lo que hace la Constitución española con el independentismo catalán, ¿no? Eso es aberrante, porque los seres humanos necesitamos crear instituciones. Necesitamos que nuestros anhelos, nuestras ideas cristalicen, se encarnen en instituciones. Además, esto es un pensamiento muy cristiano, ¿no? La fe cristiana se encarna, es un Dios que se encarna, y por lo tanto la fe se encarna en las realidades naturales, y por lo tanto renunciar a las realidades naturales es extraordinariamente peligroso y anticristiano. Y yo creo que la única manera de combatir el mal es a través de la política. Es decir, la política tiene que organizar la disidencia, tiene que organizar la resistencia, tiene que dársele a las personas que no están dispuestas a comulgar con el mal instrumentos para que tengan representación política, para conquistar las instituciones y, en definitiva, para transformar la sociedad desde el poder. A mí me parece muy bien eso que sigue transformar la sociedad desde abajo, y eso hay que hacerlo paralelamente y está muy bien. Pero no nos engañemos, si no hay conquista de las instituciones, no hay auténtica transformación. Y la mejor prueba es el cristianismo. No nos engañemos. El cristianismo se propagó desde abajo, efectivamente, los apóstoles hicieron una labor estupenda, fueron convirtiendo a la gente, pero hasta que Constantino no se convirtió, las cosas no cambiaron. Hubo que conquistar las instituciones, hubo que tomar el poder. Hubo que tomar el poder, y esa es la realidad. Y cuando desde el mundo católico, o me apilas, se pretende que la transformación de la sociedad solamente es desde abajo, se está mintiendo, se está engañando. No, hay que convertir a Constantino. Esto es así. Hasta que convirtamos a Constantino o Sánchez. Oye, eso es un proceso. Oye, fíjate, llevó 300 años, ¿no? Llevó 300 años, es decir... Y su conversión es dudosa, pero no hacía falta que fuera una conversión. Pero no, a mí eso me da igual. A mí eso me da igual. Eso digo. A mí eso me da igual. Mira, don Juan de Austria era un asaltacamas. Don Juan de Austria era un follador nato. O sea, quiero decir que, hablando seriamente, ¿no? O sea, que no era un señor de vida extraordinariamente... pero se partió la cara por las ideas correctas. Pero efectivamente era un hombre que más allá de que seguramente él como hombre pues admitiese muchas correcciones y demás, pero la idea de que las buenas ideas las llevan a cabo hombres intachables es una idea puritana, es una idea absolutamente protestante y contraria a la visión de la gracia, que actúa también sobre el pecador, sobre el hombre. Y aquí no se salva ninguno, somos todos pecadores, pero de camino que nos hemos enrocado con don Juan de Austria y lo de convertir al presidente o copar o reconquistar las instituciones por el camino, y quiero hacer referencia al libro. Igual que el endemoniado has mencionado, ¿no? Es foco de desasosiego, de desesperación en su entorno, también puede haber casos, y lo has citado tú antes, ¿no? De ese héroe solitario que también puede crear esperanza a su alrededor, ¿no? Sin duda, sí, claro. Y el libro, la 31ª carta con la que cierras el libro, ¿vale? La última de esa apuesta arriesgada que realizas en el ABC, habla de la heroicidad, en ese sentido, quiero recordar, del obispo de Alcalá de Henares. Sí, yo en la última carta... Y de una queja, ¿no? de Urgario a su tío, ¿no? Diciendo, claro, he sido derrotado, ¿no? Sí, claro, en la última carta hago un homenaje a Reig Pla, que es quizá el obispo al que más se ha
se ha demonizado y más se ha vituperado durante estos últimos 20 años en España, ¿no? Que es un hombre al que tengo afecto y que me apetecía hacerle ese pequeño homenaje, también cachondo, vamos, ¿no? Y humorístico, ¿no? Pero en donde al final efectivamente se revela la tragedia demoníaca, ¿no? ¿Qué es la tragedia de nuestra época, la tragedia de nuestro mundo? Es decir, quienes nos quieren arrastrar al fango, quienes nos quieren animalizar, quienes nos quieren alimañizar, quienes nos quieren destruir, en el fondo, y cuanto más conscientes de su maldad son, más saben esto, en el fondo saben que aquello de lo que nos quieren apartar es la vida noble. Es la vida noble que ellos en el fondo añoran, pero que como no pueden alcanzarla, desean que el prójimo sea arrastrado también a la misma putrefacción en la que ellos están chapoteando, ¿no? No se puede ni arrepentir, ¿no? El demonio no se puede arrepentir. El ser humano, gracias a Dios, sí, porque tiene libertad, ¿no? Y este es un misterio también muy propio de nuestra sociedad. En nuestra sociedad las pasiones más innobles, el odio, el resentimiento, la envidia, se han convertido en virtudes cívicas. ¿No? De tal manera que el odiador, el resentido, el envidioso, para alcanzar el máximo estatus de ciudadano digno, de ciudadano ejemplar, tiene que conseguir arrastrar a su prójimo a esa misma charca en el que él chapotea, ¿no? Esa es la tesis de la fábula de las abejas, ¿no es así? Efectivamente. Son vicios privados, virtudes públicas. Efectivamente. Entonces, sí, eso es seguramente el rasgo más demoníaco de nuestra época, ¿no? Es decir, esas personas que tienen una vida de mierda, que tienen una familia destruida y que quieren que quienes tienen todavía un reducto familiar saludable y donde la gente se quiere y donde hay un buen enrollo entre los padres y los hijos, o entre los cónyuges, pues quieren destruir eso porque necesitan que otros respiren su mismo aire podrido, ¿no? Esto es lo terrible quizá de nuestra época, ¿no? Unamuno decía que la democracia había convertido la envidia en virtud pública, en virtud cívica. Y esto es algo terrible, ¿no? Es decir, lograr que el mal sea asimilado como bien. Es decir, que el mal, lo que tú sabes que es mal, lo que sabes que a ti te ha hecho daño, que ha destruido tu vida, que lo ha convertido en una mierda, tú quieres que otros lo asimilen, ¿no? Esto es muy perturbador, pero esto desgraciadamente está ocurriendo en nuestro tiempo. Entonces, efectivamente, la última escena del libro, el demonio, el sobrino, se da cuenta del mundo que se le abriría cambiando, del mundo que se le abriría dejando de ser demonio, ¿no? Pero se da cuenta que no le está permitido dejar de serlo. Entonces maldice a su tío, maldice a sus padres, maldice a sus mayores, ¿no? Que le han condenado a que, sabiendo perfectamente que su vida es una mierda y que hay otra vida mejor, sin embargo no puede acceder a ella, ¿no? Esto que espiritualmente es algo terrible, que en el mundo natural, en el mundo de los seres humanos, no de los ángeles, es también especialmente tenebroso, ¿no? Porque efectivamente yo creo que hay muchas personas que saben con certeza que su vida ha sido arrasada, pero que quieren convertir esa forma de vida en una forma de vida hegemónica para que los demás la padezcan también, ¿no? Y así se consuelan, Hay una frase de Schopenhauer terrible, ¿no? Que yo mencioné en algún artículo, no de estos están aquí recopilados, pero un artículo hablando precisamente sobre el coronavirus y a raíz precisamente de este ministro que dijo que a los que no se vacunaban había que no dejarles ir a los restaurantes para que se jodieran con el tema del pasaporte COVID, ¿no? Que es encontrar consuelo en el mal ajeno, ¿sabes? Que decía que es algo todavía peor que la envidia, que es la pasión humana más detestable, ¿no?
Porque al final el envidioso, el hombre, no busca tanto consuelo, ¿no? Como que, bueno, pues dice, oye, pues mira, este es más guapo que yo, pero mira, en cambio, pues su mujer le ha dejado, ¿no? Pues oye, pues que se fastidie, ¿no? Pero cuando tú ya buscas precisamente en que esa persona pierda a su mujer para tú poder estar a gusto, es decir, cuando tú activamente deseas eso, ya es algo más que la envidia. Ya es una envidia activa. Sí, mal de muchos, consuelo de miserables, ¿no? Casi. Esto ya es terrible, ¿no? Es terrible porque ahí ya estás deseando a los demás que tu vida de mierda se homogeneice, ¿no? Se convierta en regla general de conducta. Y esto es pavoroso. Y sí, yo creo que esto tristemente, pues, que repito, que es lo demoníaco por excelencia. Es decir, ser consciente de que estás padeciendo un mal y sin embargo querer extenderlo para consolarte, es decir, para que tu mal se disuelva o se difumine entre muchos, yo creo que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo. Señoras y señores, Juan Manuel de Prada. Gracias.